Y cuando estamos cerca de Dios, indefinidamente recibiremos bendiciones de Él. Amén. Gracias, hermanos fieles. De verdad que quiero que se den un aplauso a ustedes mismos. Gracias por ser fieles para con Dios, por su fidelidad, y gracias por hacer de esta su casa y su familia. Amén. Asimismo, queremos darle la bienvenida, que nos visita por primera vez, a Michelle y a Pablo. Michelle y Pablo. Bienvenida, Pablo. Ese hombre sobre tu vida que se cumpla. Pablo. Bienvenida, Michelle. Bienvenida, Karim y Nectalí. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenida a los jóvenes a la casa de Dios. Amén. ¿Y qué dice la iglesia? Bienvenidos. El mejor lugar donde pueden estar en la casa de Dios, el mejor lugar donde podemos estar en la casa de Dios. Este es el mejor lugar. Y aquí Dios quiere bendecirnos en esta mañana. Amén. Quiero invitarle a ponerse de pies. La Biblia, la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que esta es la palabra de Dios? Este es un alimento espiritual, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando venimos a la Biblia y meditamos en ella, nos nutrimos de ricas enseñanzas que hay aquí, y podemos encontrar a Dios y tener revelación de Dios. Hay relatos en la Biblia que son muy fuertes. Hay relatos que son muy fuertes, como la historia que tenemos el día de hoy. Historia que quizás nos repugne, esta es la palabra, pero que tienen un propósito, porque si está en la palabra de Dios, por medio de ella o de estas historias, Dios algo nos puede mostrar en esta mañana. Y quiero que me acompañen en el libro de Génesis, capítulo 19. Vamos a capítulo 19, versículo 27 en adelante. Y vamos a estar hoy viendo la historia de el final de Lot y de sus hijas. El final de Lot y de sus hijas. Génesis capítulo 19, versículo 27. Y dice así, palabra de Dios: y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. Seguramente estaba orando porque estaba delante de Jehová. Y dice el versículo 28: y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios la ciudad de la llanura, Dios se acordó de Abraham. Aquella oración de Abraham había sido escuchada. Tus oraciones también serán escuchadas. Y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. La semana pasada hablamos de la historia, de una historia con detalles muy difíciles. Vimos la destrucción de Sodoma, la huida de Lot y su familia, y vemos cómo esta familia, ya muere la mamá de esta familia por haber mirado atrás. Pero ahora, ¿qué pasó con Lot y sus hijas? Y vamos hoy a continuar en el nombre de Jesús con esta historia, que no es muy agradable porque refleja la maldad del corazón del hombre. Sin embargo, esta historia nos va a ayudar a entender
las consecuencias del pecado, pero sobre todo de la gracia de Dios. Porque donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia de Dios. Y ahí está, yo quiero invitarte que cierres tus ojos y oremos. Amado y maravilloso Dios Todopoderoso, quiero darte las gracias, Señor, por tu palabra, porque en ella hay vida, Señor. En ella hay poder, Señor. Y en ella podemos encontrar dirección y transformación de nuestra vida. Padre, yo te pido que nuestro entendimiento sea abierto, Señor, y nos revele lo que hoy tú tienes preparado para nosotros, Padre. Edifícanos a través de tu palabra, Señor. Te damos toda gloria y te damos toda honra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, mi hermano, y los pequeñitos pueden ir a su paso. Vamos a recordar un poco el contexto para ponernos otra vez en sintonía. Vemos que Sodoma había sido destruida porque la maldad había aumentado en esa ciudad. Había muchas perversidades, había muchas inmoralidades sexuales y había muchas cosas antinaturales. Pero quiero así dejar aquí un stop. Y es que no se trata del tipo de pecado, porque ante los ojos de Dios no hay niveles de pecado. No hay pecado bajo, pecado. Ningún pecado es más grave que otro. Pecado es pecado y la consecuencia siempre será la misma: dolor, sufrimiento, destrucción, hasta llegar a la muerte eterna. El pecado conduce a muerte. Y digo esto porque muchas veces como hombres creemos que el asesino es mayor pecador que aquel que dice una mentirita. Delante de los ojos de Dios, todo pecado es igual para Dios. Todo pecado le duele por igual a Dios en su corazón. Y todo pecado tiene la misma consecuencia. No porque una mentirita, no porque aquel es el asesino. No hay distinción de colores. Delante de los ojos de Dios, el pecado lo condena rotundamente. Entonces no, vivía en una ciudad llena de pecado y mucho desenfreno de la carne, y esta ciudad era Sodoma. Allí no había estado viviendo por mucho tiempo junto a su familia. Y eso hizo que espiritualmente y moralmente ya casi era parte de esas cosas. Por eso es bueno que nosotros estemos en la familia cristiana, porque se te va a pegar lo bueno. Pero cuando tú estás en el mundo, se te va a pegar lo malo. Y no, aunque vivían o venían de Abraham, se fueron a una tierra y ya espiritualmente y moralmente eran parte de esa tierra. Sus hijas habían crecido en un ambiente sin valores, donde había decadencia moral. No eran temerosas de Dios sus hijas, y esto se va a ver reflejado en las decisiones que ellas van a tomar más adelante. Entonces Dios decide destruir esa ciudad, y a unos futuros yernos que había escogido no para sus hijas, aquellos que se burlaron del juicio de Dios, lo tomaron como burla, ellos también fueron destruidos por Dios, porque no escaparon de la ciudad. Ellos creyeron que la cosa de Dios es un chiste. Dígame que está a tu lado: las cosas de Dios son serias. Las cosas de Dios son serias. Entonces la madre de las hijas muere instantáneamente porque miró atrás.
porque no quería dejar aquella ciudad del pecado. Y esto es terrible, esto es triste para esta familia, pero es lo que nos dice la Biblia o lo que nos muestra de lo que pasó en Sodoma y con esta familia. Entonces finalmente Lot y sus hijos ahora escapan del juicio de Dios y no son destruidos con la ciudad gracias a la intervención divina, porque Dios tuvo misericordia de ellos y les envió unos ángeles, así como 3 ángeles enviaron en la película de ayer. Dios siempre va a mandar ángeles que nos guarden. Entonces Dios tuvo misericordia de Lot y también tuvo misericordia de la mujer, pero la mujer desobedeció y su corazón estaba pegado o apegado al pasado. Ella no quiso recibir la misericordia de Dios y por eso murió. Y Dios rescata a Lot a causa de las oraciones de Abraham, que era el tío de Lot. Por eso, madre, padre que estás aquí, ora por tus hijos. Estén aquí o no estén aquí, ora por tus hijos, porque esas oraciones Dios las escucha y en algún momento algo va a hacer. Amén. Algo va a hacer. No importa si están aquí o no están aquí, ora por tus hijos. No dejes de orar por tus hijos. Entonces ellos logran escapar de la ira de Dios de la ciudad, pero no lograron escapar de los pecados que había en su corazón. Y comienza entonces la historia en el versículo 30 y dice: pero Lot subió a Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Lot no quiere quedarse en Zoar, aun cuando fue la ciudad que él mismo había suplicado escapar. Porque cuando los ángeles se le presentan y le dicen: escapa por tu vida, sal de la llanura, sube al monte. Pero Lot dice: no, yo no quiero ir al monte, yo quiero ir a esta pequeña ciudad. Y aún así, porque Dios es bueno, le conceden esa petición. Y entonces le dan una promesa: no, está bien, y no destruiré la ciudad de la cual tú has hablado. O sea, no voy a destruir a Zoar. Pero ahora vemos que el miedo es lo que motiva a escapar a Lot de Zoar y irse ahora a una cueva. Y esto demuestra falta de fe. Él no tuvo fe en esa promesa, sino que partió con miedo al lugar que él creía que era mejor. Entonces anda ahora en un camino de miedo y no anda en un camino de fe. Hermano, el miedo es opuesto a la fe. Es normal tener miedo porque somos humanos. Experimentar miedo no es el problema que tú y yo podamos tener. El problema es ceder ante ese miedo y que ese miedo nos influya y permita que controle nuestra vida en lugar de la fe. Por eso la palabra dice siempre: en donde veas, no temas. El miedo nos paraliza, pero Dios te dice: aunque tengas miedo, avanza, porque yo estaré contigo. El miedo manda cuando las circunstancias son grandes y Dios es pequeño, y entonces depende de ti el querer arreglar tu realidad. Pero la fe, en cambio, reina cuando Dios es mucho mayor que cualquier cosa a la cual tú puedes enfrentar, y por eso entonces tú te entregas a Dios como obediencia. Yo no entiendo, pero yo obedezco, aunque yo tenga miedo. La fe pone el miedo en el lugar correcto, no en lo que esté frente a ti, sino en aquel que está por encima de todo y gobierna todas las cosas, Jesucristo. En Él es que hay que poner las cosas.
padre de la fe. Pero nada de lo que tú puedas hacer sin Dios terminará bien. Y aquí ahora nos vemos en una cueva metidos. Y con temor y con miedo, entonces él toma esa decisión de salirse de Zoar, donde le dijeron ahí, y se va por su propia cuenta a una cueva con sus dos hijas. Y cueva es un lugar de sepultura. Cuando vemos en la Biblia más adelante, cueva era un lugar de sepultura. Y entonces esto nos quiere ilustrar que el destino espiritual de Noé y su familia cada vez va a estar lejos de Dios. Y obviamente, al alejarnos de Dios, el resultado va a ser muerte. Hermano, y el enemigo nos quiere aislarte, o el enemigo quiere aislarte de otros cristianos para alejarte de su influencia y que tú te sometas a la influencia del diablo. Siempre que tú tengas tentación de alejarte de la familia de Dios, esa inclinación no viene de Dios. Dios no nos quiere solo ni aislado. Sigue junto al pueblo de Dios con fe, que Dios va a hacer de tu iglesia esta el lugar donde Él satisfaga tus necesidades. Aquí nos influenciamos, aquí nos motivamos, pero afuera nos va a influenciar el mundo. Y no quiere decir que aquí somos perfectos, porque el perfecto es solo Dios, pero cada día Él nos santifica y nos perfecciona. O usted es mejor antes que hoy. Usted ha cambiado, porque el Señor te ha venido cambiando, porque estamos en un proceso cada día. No, que las iglesias son hipócritas, tal vez, pero es que aquí estamos lo que necesitamos ser cambiados y necesitamos del Señor. Entonces, dice el versículo 31, entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotros conforme a la costumbre de toda la tierra. La hija no está en la ciudad del pecado ahora, sino que está en una cueva con su padre. Pero aunque están lejos de la ciudad del pecado, ellas han sido criadas en un lugar donde no había moralidad ni temor de Dios. Ya eso venía con ellas. Añadiendo eso, ellos vieron cómo su padre las puso en riesgo para que ellas fueran violadas prácticamente por aquellos hombres sádicos de Sodoma. Cuando él quiso proteger a los ángeles, él puso a sus hijas en una situación de riesgo. Y ellas habían visto eso. Ellos habían escuchado a su padre ponerlas en riesgo. Entonces, aunado a la moralidad que traen, a la costumbre que traen, en su propia casa ha visto perversidades. En su propio padre, que debía haberla cuidado de todas esas cosas, más bien la puso en riesgo. Estuvieron a punto. Él las ofreció como cambio. Entonces ella dice: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre nosotros conforme a la costumbre de la tierra. Estas mujeres o hijas, sin considerar el plan de Dios ni la palabra de Dios, porque cuando Dios te manda a hacer algo es porque Dios tiene un plan. Y Dios tenía un plan porque si Dios no hubiese tenido un plan, ya no fuera destruido en Sodoma. Tú no has sido destruido porque Dios tiene un plan contigo. Dios no destruyó mi vida porque, o no la destruyó en ese pasado, porque Dios tenía un plan conmigo. Y Dios también tiene un plan maravilloso contigo. Y por eso hoy te tiene aquí, porque ha tenido misericordia de ti y porque ha puesto sus ojos sobre ti. Qué maravilloso que en este día reflexionaba cuántas y millones de estrellas hay en el cielo. Y el Señor conoce todas esas estrellas. Pero ¿sabes qué? El Señor conoce tu nombre. Mira cuánto Dios te ama.
Y los propósitos de Dios son buenos siempre. Entonces ellas no consideraron el plan de Dios. Ellas no consideraron las palabras de Dios. Ellas simplemente se preocuparon por ellas mismas, porque como había sido destruida la ciudad, ellas pensaban, ya no vamos a tener descendencia. Claro, porque sus esposos o los yernos habían sido destruidos. Entonces ellas se ocuparon de ellas mismas. Entonces ellas ven que su padre está envejeciendo y que su padre posiblemente muera pronto. Además, a ella le parece que no hay hombre vivo en la tierra, que ya no queda hombre. Y totalmente eso no era cierto. Ya había otros hombres en la tierra. Porque por el otro lado estaba Abraham también creciendo. Entonces sí había. Entonces ella en toda esta circunstancia planifica un plan. Y entonces mira el versículo 32. Y se dice a las hermanas: ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Cuando está hablando de dormir, está hablando de tener relaciones. Vamos a emborracharlo. Un plan que es impensable. Emborrachar a su padre para tener descendencia con él. Y aquí comienza a ver que aunque la familia de Lot había abandonado Sodoma, Sodoma no lo había abandonado a ellos. Y llevaron consigo sistemas de valores antimorales, perversos, allí a ese pueblo. Y esto es lo que sucede cuando no somos temerosos ni temerosas de Dios. Porque de pronto se nos vienen ideas que parecen ser grandes ideas o soluciones de problemas, pero en realidad son más perversas que al final nos llevan a situaciones peores en la vida. Nos vienen esas ideas que parecieran grandes ideas, pero en realidad son perversas y que terminan reflejando el corazón contaminado del hombre del pecado. Y una de las hijas de Lot tiene entonces la solución a su problema, pero ella está lejos de comprender que esa solución es una aberración que desagrada totalmente a Dios. Yo quiero decirle a aquellos que les gusta jugar con el pecado, cuando tienen que saber que cuando esto sucede, uno se da cuenta o no puede, o uno no se da cuenta, o uno no puede discernir fácilmente lo bueno y lo malo. Y de repente empieza a ver aquellas cosas malas que aún siendo pecaminosas, ahora la ven como que ya no son tan malas. Y que esas cosas también pueden ayudarnos a solucionar los problemas. ¿Quién se ha envuelto en verdad aquí? ¿Quién se ha envuelto metido en una situación donde dice: yo voy a decir esta mentirita porque esto me va a ayudar a resolver esto? ¿Sabes por qué? Porque el pecado nos engaña. Y creemos que con esa mentirita solucionamos lo otro y al final terminamos metidos más en el problema. Porque el pecado nos engaña y no solamente se hace superficial en nosotros, sino se empieza a meter desde la raíz de nuestro corazón y en nuestro pensamiento. Entonces ella dice: vamos a darle vino a nuestro padre y durmamos con él. Esta propuesta va contra toda naturaleza. Esta es una deshonra para el padre y es una deshonra para Dios. Pero ante los ojos de las hijas, esta pareciera ser la mejor solución. Y entonces ya no le importa cómo, pero ya deben lograr y empiezan a planear. El pecado de Sodoma había traído vacío, había traído caos, ellas habían visto ya muerte. Ahora este plan que ellas empiezan a planificar espiritualmente las va a llevar al mismo estado. Porque eso es lo que lleva el pecado.
Y entonces dice el versículo 33. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche. Y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó. Las hijas han emborrachado a Lot. Y él está tan borracho que no está consciente de sus actos y tampoco lo va a recordar. Lot ha bebido tanto vino que perdió el juicio. Y ahora la idea perversa de sus hijas puede llevarse a cabo. La hija no tiene ningún tipo de respeto por el padre, es triste. Pero es que tampoco el padre había tenido respeto por ella en aquel momento tampoco. Cuando la había puesto en riesgo con aquellos hombres. Entonces no hay respeto hacia el padre de las hijas del padre, pero tampoco hubo respeto entre el padre y la madre. El problema es de ambos lados. Y eso es fuerte, pero así se vivía en Sodoma. Hay personas que dicen que no tuvo mucha responsabilidad en esto. Pero realmente no hay excusa, mi hermano. Porque él no debió haberse emborrachado. Porque el embriagarse es pecado también. Somos realmente responsables de nuestros actos. Muchas veces le hacemos la culpa a los demás. Lot no debió haberse emborrachado sencillamente. A veces contaban, ¿y por qué eres infiel? Porque la secretaria me tendió una trampa. La culpable es la otra. ¿Por qué te emborrachaste? Es porque después que jugamos fútbol, mis compañeros me invitaron. ¿Por qué te botaron del trabajo? Porque es que mi compañero me dijo una cosa. ¿O por qué le pegas a tu mujer? Es porque ella siempre, nunca somos culpables de las cosas. El culpable siempre es no. En toda situación debemos mirar a nosotros y no a la otra persona. Entonces no puso límite y termina emborrachándose. Y la hija mayor aprovecha la situación que había planificado y en una relación aberrante logra su objetivo mientras deshonra totalmente a Dios y a su padre. Y ya el padre ya la había deshonrado en aquel momento. Ahora esta situación triste continúa y se vuelve aún más triste, porque un pecado lleva a otro pecado. Y dice el versículo 34: ahora al día siguiente le dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosles a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. No solamente han cometido un acto totalmente inmoral, sino que están dispuestas ahora a repetirlo. Como buena hermana mayor que ella se cree, entonces ella también aconseja a su hermana menor que haga lo mismo. Y a veces los consejos que nos dan son tan malos que en lugar de ayudarnos terminan hundiéndonos más. Por eso es necesario la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, toda la escritura, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Si usted le va a dar un consejo a alguien, o alguien le va a dar un consejo a usted, que sea con la Biblia. Esos sí serán buenos consejos sabios, porque estos consejos sí te van a ayudar en la vida, sí te van a enseñar cuál es el camino y te va a corregir, pero nunca te va a hundir más. Entonces la perversa idea de la hermana mayor también es concebida por la hermana menor. Y dice el versículo 35: y dieron de beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él.
Pero él no echó de ver cuándo se acostó ella, ni cuándo se levantó. La acción aberrante contra la naturaleza se repite. Ahora, me llama la atención que este es un patrón que anteriormente se había repetido en Génesis. Este es un patrón de fracaso humano que viene de generación. Los emborracha y algo vergonzoso sucedió con sus hijas. ¿Había sucedido esto antes? Sí, le sucedió a Noé. Después que Dios lo sacó del diluvio en Génesis 9:21, ahora le sucede a Lot después que Dios lo libera de Sodoma. Ambos se emborracharon y ambos tuvieron casos similares con sus hijos. Pecado que viene de generación. ¿Qué nos dice esto? Que aprendemos a repetir patrones pecaminosos y lo venimos transmitiendo a nuestros hijos a lo largo de las generaciones, y esto se llama maldiciones generacionales. Entonces la acción se repite. 3 personas responsables de lo que está sucediendo, pero ninguna de ellos está consciente que va a venir un gran problema en el futuro a causa de este pecado. Porque el pecado te muestra lo bonito, pero no te muestra las consecuencias. Y entonces aquí se consume una de las escenas más fuertes de la Biblia y de la decadencia moral en este pasaje. Pero si usted hoy revisa, hermano, las noticias de hoy en día, vemos que se repiten esas situaciones. Hay padres que abusan de sus hijos y sus hijas hoy en día. Hay hijos e hijas que deshonran a su padre. Y eso es decadencia moral también hoy en día. Porque así está este mundo. Pero nosotros como cristianos debemos seguir el consejo de Dios y debemos marcar diferencia. Hijos que estás aquí, marca diferencia. Honra a tu padre y a tu madre. Padres que estás aquí, también marca diferencia. Ama a tus hijos. Disciplínalos, pero con amor. Que tus emociones nunca salgan de control de ti cuando los instruyas. Y esos sí son buenos consejos. Porque el que instruye a sus hijos, y más en el camino del Señor, nunca se perderá. Disciplina al hijo también. A veces hay que darle, porque si no también te va a avergonzar cuando él sea grande. Pero hazlo con amor. Que tus emociones no estén fuera de control cuando lo vayas a hacer. Entonces el versículo 36 dice: y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre. Finalmente el objetivo de las hijas lograron, y estas concibieron del padre y lo hicieron de una manera monstruosa, olvidando lo que había pasado con Sodoma. Olvidando que Sodoma había sido destruida por estas mismas cosas. Y entonces dice, ya para ir combinando los versículos 37, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Y la menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Admi, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Ambas quedaron embarazadas de su padre y tuvieron hijos, y estos hijos se convirtieron en fundadores de las naciones moabitas y amonitas, y ambas naciones se convirtieron en enemigos acérrimos del pueblo de Dios. En todas las generaciones futuras hasta hoy. Y quien se constituye enemigo del pueblo de Dios, se constituye enemigo de Dios. Mira las consecuencias de sus hijos enemigos de Dios por generaciones.
En pocas palabras, el pecado de Lot trajo consecuencias durante años y años y todavía hay consecuencias. Porque nunca nuestros pecados van a terminar con nosotros. Siempre van terminando afectando a otras personas. Siempre van a terminar lastimando a otras personas, hiriéndolas. Y hay víctimas producto de nuestros pecados. Miren el hijo de David. Recién nacido, el hijo que murió. Ay, pero Dios no dio nada. Por causa de David vino esa consecuencia. Estos pueblos, Moab y Amón, fueron pueblos idólatras e inmorales. Y no solo eso, sino que siempre estarán al costado de Israel a través de los siglos. Porque el pecado trae fuertes consecuencias. Nunca el pecado va a conducir a lo bueno. Y aún con todo eso, lo más triste es que hoy seguimos pecando. Eso es lo más triste. Esas historias la conocemos, la destrucción de Dios, pero hoy hasta la criticamos. Al pobre Adán, siempre el culpable de Adán, pero ¿y nosotros? Hoy reconocemos que el patrón del pecado y fracaso que se transmite de generación en generación es poderoso. Por eso hoy hay tantos hogares con problemas difíciles. Por eso hay tantas víctimas. Tal vez tú has sido víctima de eso. Yo fui víctima de una maldición generacional como era en mi corpo. Hermanos, hay dos opciones hoy. O nos desesperamos porque somos víctimas, o anhelamos un nuevo y mejor patrón con Cristo Jesús. Y este nuevo patrón comienza con la gracia abundante de Dios que limpia y renueva completamente al hombre. Usted elige: o sigues el patrón de tu descendencia, o Cristo Jesús es la solución, no hay otra. O te sigues haciendo víctima, es que yo era, o mi papá era, o dice: yo voy a Cristo Jesús, que tiene una gracia y un poder para renovarte. Esta historia no pretende llevarnos a la desesperanza, sino llevarnos a aquel que todo lo puede. Porque cuando Jesús vino al mundo, vino a romper ciclos. En el nombre de Jesús. Cuando Él vino a restaurar lo que se había perdido con su vida, con su muerte y con su resurrección. Por eso dice la palabra: el que está en Cristo, nueva criatura es. La gloria sea para Dios. Sí es posible salir y romper esas maldiciones. Porque cuando alguien acepta a Jesús, Él comienza a restaurarlo. Él comienza a darnos ese propósito maravilloso y nos da la dignidad a pesar del pecado original que viene en nosotros, porque Cristo Jesús nos cambia por completo. Si nos dejamos cambiar. Para quienes seguimos a Jesús, el pecado y sufrimiento que recibimos una vez por nuestros antepasados se rompió. Toda generación o maldición generacional fue rota gracias al poder de Cristo, su gracia y su amor por nosotros. Todo el Señor lo rompe. A pesar de la gran tragedia que vinieron los moabitas y los amonitas por tener unos padres que no tenían temor de Dios, la gracia de Dios siempre es más extraordinaria. Y nuestro Dios, que es grande y maravilloso, siempre nos va a sorprender y nos va a extender esa gracia, porque Él es bueno. Si bien es cierto, estos pueblos nacieron de naciones perversas y tuvieron padres que no tuvieron temor de Dios, las puertas de la gracia de Dios a través del arrepentimiento
nunca será cerrada para el que busca a Cristo Jesús. Aún contra estos pueblos, las puertas del Señor siempre estarán abiertas para todo aquel que por allí quiera entrar. Y dice la palabra: yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo. De hecho, una mujer moabita, que se dispuso, moabita, de esa descendencia que venía con maldición generacional. Había una mujer moabita, una mujer que asombró al mundo porque se dispuso a ser distinta, porque se dispuso a marcar diferencia. Y gracias a esa mujer, a que fue firme, ella fue bendecida, y de una manera tan maravillosa que primero a través de ella vino el rey David y después vino Jesucristo. Y esta mujer era Ruth, que vino de esa descendencia. Así que si es posible romper maldición en nuestra vida. De pronto esta mujer que había nacido de esa familia, y el pueblo era idólatra, pero ella reconoció al Dios de Noemí, y ella reconoció a ese Dios como su Dios. Las puertas de la gracia se le abrieron a ella. Y qué maravilloso es la gracia de Dios, que puede alcanzar aún a las personas más desvenanturadas y sacarlas de las tinieblas y llevarlas a la luz. Eso se llama la gracia de Dios. No hay otro. Dios nos ofrece a todos un nuevo modelo y un nuevo camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy ese GPS que te lleva al Padre, a la bendición y a ese propósito que Dios puso en ti antes que tú nacieras. Hay más esperanza en Jesús que desesperanza en el mundo, porque Jesús realmente tiene un buen camino. La historia de tu crianza no tiene que ser la misma que tuvieron tus padres, ni tampoco tiene por qué repetirse la de tus generaciones. Tú que estás aquí, tal vez no vienes de una familia cristiana, tal vez tienes la posibilidad de que, aunque no vengas de una familia cristiana, también tú tienes la posibilidad de alcanzar esa gracia en Cristo Jesús, a través de la fe y el arrepentimiento. Y no importa tu pasado, porque Dios hace nuevas personas. Dios las salva y las limpia con su sangre poderosa. La gloria sea para Dios. Qué grande es la gracia de Dios. Si hay lugar en el cielo para una moabita que vino como resultado de un pecado, también hay lugar en el cielo para los pecadores tan grandes como tú y como yo. También está extendida esa misericordia. Esa moabita simplemente se rindió ante el Dios vivo y halló gracia delante de los ojos de Dios. Ten seguro que hoy tú también puedes hallar esa gracia en Dios. A pesar de que esta es una historia fuerte, llega un momento que la Biblia deja de ser historia para convertirse en alimento en nuestra vida. Hoy esta historia no es para que tú te quedes comprendiendo lo que pasó con las hijas de Lot o lo que pasó con Ruth, no. Es para que tú tomes decisiones y puedas alcanzar la gracia de Dios y nutrirte espiritualmente de tu palabra. No para que te quedes razonando la palabra, sino para que la recibas, porque está en ti que hoy la recibes, pero que no solamente quede en el oír, sino la hagas hacedor de la palabra. Está en ti. Eso fue una historia, pero que hoy trae una revelación.
Y hoy nos enseña muchas cosas esa historia. Primero nos dice que debemos alejarnos de las conductas pecaminosas. Debemos alejarnos de toda inmoralidad y vivir una vida que sea agradable delante de los ojos de Dios. Vivir una vida que le agrade a Dios y no al hombre. Ese es uno de los mensajes. Otro mensaje, padre que estás aquí, cuida la integridad de tus hijos y vela por sus vidas. Cuidado lo que están escuchando, con quién, qué están escuchando, con quién lo están dejando juntar. Porque el diablo sutilmente se está metiendo para destruirlo. Cuida a tus hijos, instrúyelo. Y hijos que están aquí, honra a tu padre en todo tiempo y en todo momento. Ese es el mensaje del día de hoy. Traten con mucha honra a sus padres. Esfuércense para vivir limpiamente, porque sí se puede. No podemos seguir viviendo en excusa. Debemos esforzarnos. Esfuérzate y sé valiente, y que yo estaré contigo. Apártate del pecado y de las cosas que desagradan a Dios. Recuerda que tú también eres una persona que muchos te están viendo y que tú puedes impactar positivamente para que otros lleguen al pie de Jesús. No traigas conflicto a tu casa. No traigas conflicto a tu familia. Límpiate de toda contaminación para que en tu casa llegue la bendición y no llegue la maldición. Porque ninguna maldición llega sin causa. El pecado trae maldición a los hijos y a la casa. Entonces procura caminar bien. Ahora que somos padres, veremos por nuestros hijos y generación, cuidando nuestra vida para que ellos sean bendecidos y no pasen por lo que nosotros hemos pasado. Ese es el mensaje del día de hoy. Romper con toda esa maldición. Y es posible, porque Cristo Jesús vino a hacernos libres. Y Cristo Jesús quiere que tú vivas en bendición. Debemos estar conscientes a diario que necesitamos de Jesús todos los días, no solamente un domingo. Todos los días necesitamos de Jesús y que Él rehaga nuestro corazón, porque lamentablemente somos pecadores por nacimiento. Necesitamos a Jesús para que nuestras generaciones tengan un mejor futuro del cual nosotros tuvimos. El bien de alguien depende de nuestra santificación. Porque estaremos transmitiendo vida o muerte a la siguiente generación. Solo depende de cómo conduzca tu vida el día de hoy. Por eso hay que arrepentirse y creer en el Señor. Pon tu fe en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Pon tu fe en Cristo, sin importar de dónde viene y cuál haya sido tu pasado. Refúgiate en Cristo y encontrarás un refugio verdadero. Porque la gracia de Dios es maravillosa. La gracia de Dios sobreabunda. Y Él está dispuesto a recibirte. Dice Efesios, para ir concluyendo, capítulo 2, 4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Hay tanta gracia a los pies de Cristo como para darle vida al que está muerto en pecado. ¿Cómo podemos nosotros rechazar esa gracia? Entreguémosle nuestra vida a Jesús y que Él sea que nos transforme cada día a través de su palabra. Que su Espíritu Santo nos ayude a alejarnos del pecado cada día. Que cada día corrijamos nuestros errores y de esa manera nos haga una nueva criatura y empiece a darle sentido a nuestra vida. No podemos seguir caminando sin sentido, automáticamente. Hoy vengo, no vengo. No, hay bendiciones y es posible ser feliz
pero solo en Cristo Jesús y haciendo las cosas como Cristo Jesús dice que lo hagamos. Hay hoy un nuevo llamado del cielo. Y hoy quiere decirte, hay gracia abundante para ti. Solo vayamos a los pies de Cristo con fe y arrepentimiento. El Señor cambió mi vida para siempre. También vengo de una maldición antepasada, pero el Señor la rompió porque su amor es mucho más grande y porque su misericordia es mucho más grande. Yo también estaba destruido en un momento, pero Él me rescató. Amén. Jesús me levantó y ahora yo le sirvo, porque nadie se entregó ni te amó tanto como Él te ha amado. Nadie. Hay vacío hoy en día, hay dolor hoy en día, hay tristeza hoy en día, hay angustia. Pero ¿cuántos hoy pueden ponerse de pie y decirle: Señor, yo hoy levanto mis manos y necesito decirte: Señor, te necesito hoy. Señor, vengo quebrado, pero yo hoy, Señor, te necesito. Señor, sálvame. Sálvame. Señor, sáname. Señor, restaura mi vida. Yo también te quiero seguir. En esta mañana su gracia te quiere abrazar. Es su gracia. Es su gracia la que está en este lugar. Y hoy quiere abrazarte. Hoy quiere el Señor abrazarte y romper toda maldición que pueda haber producto de tu antepasado. Solamente tú tienes que decir: Señor, te necesito. Señor, te necesito. Ayúdame. Hijo de David, ten misericordia de mí. Porque no somos merecedores de la gracia. Pero la gracia, misericordia, es algo que nos da aunque no lo merezcamos. Porque su amor por Dios es mucho más grande que tu pasado. A Dios no le importa tu pasado. A Dios no le importa el error que cometiste ayer o antes. El Señor hoy quiere decirte: dame tu corazón y déjame guiar tu vida. Porque tengo planes de bien para contigo, no de mal. Quiero darte una esperanza, porque hay esperanza en el Señor. Hoy es tiempo de decir al Señor: me rindo. Me rindo a tus pies, Señor. Amado y bendito Dios. Padre, gracias. Obra, Señor. Muévete, Espíritu Santo de Dios.